Lo que estás a punto de escuchar no es una simple recopilación de curiosidades para jugadores. Es una advertencia sobre la herramienta de manipulación psicológica más potente jamás creada. Durante décadas, hemos creído que los videojuegos son un escape inocente, una forma de entretenimiento diseñada por mentes creativas para nuestro deleite. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que detrás de las líneas de código se esconden frecuencias diseñadas para alterar tu sistema nervioso? ¿Qué pasaría si ciertos títulos no fueran más que experimentos sociales financiados por agencias de inteligencia para medir la resistencia humana al trauma y la sugestión? El fenómeno de los mensajes subliminales no es una teoría de conspiración nacida en los foros de 4chan o Reddit. Es una realidad documentada que ha dejado un rastro de víctimas, registros médicos borrados y archivos clasificados que el FBI y la CIA han intentado mantener bajo llave. Desde frecuencias inaudibles que inducen estados de paranoia, hasta imágenes ocultas en un solo frame que solo tu subconsciente puede procesar, la industria del gaming esconde una cara oscura que pocos se atreven a explorar. En este episodio especial de Registro de lo Prohibido, vamos a desenterrar los casos más perturbadores donde el software dejó de ser un juego para convertirse en un arma. Analizaremos fechas exactas, nombres de desarrolladores que desaparecieron sin dejar rastro, y la tecnología de biofeedback que se utilizó para condicionar a toda una generación. Prepárate, porque después de conocer lo que se oculta en los circuitos de estas consolas, nunca volverás a presionar el botón de inicio con la misma tranquilidad. Tu percepción de la realidad está a punto de ser cuestionada, y el primer caso que vamos a analizar es, quizás, el secreto mejor guardado de la Guerra Fría tecnológica. Un juego que nunca debió existir y que, según los informes, fue capaz de borrar la memoria de quienes lo jugaron. Pero antes de entrar en los salones recreativos de Portland, en 1981, debes preguntarte, ¿estás seguro de que tus decisiones dentro de un juego son realmente tuyas? ¿O estás siguiendo un patrón implantado en tu mente por una frecuencia que no puedes oír? El abismo digital te está observando, y lo que encontramos en su interior es mucho más aterrador de lo que cualquier creepypasta podría inventar. Iniciamos nuestro recorrido en el año 1981, en los suburbios de Portland, Oregón. Es aquí donde nace la leyenda más oscura de la industria, Polybius. Aunque muchos lo consideran un mito urbano, los registros de la época y testimonios de antiguos dueños de locales de arcade sugieren una realidad mucho más siniestra. Se dice que un misterioso mueble de color negro, sin arte promocional y con una interfaz minimalista, apareció de la noche a la mañana en varios establecimientos. El juego, supuestamente desarrollado por una empresa fantasma llamada Sinneslöschen, que en alemán significa pérdida de los sentidos, provocaba una adicción inmediata y feroz. Los adolescentes hacían filas interminables, pero los efectos secundarios no tardaban en aparecer: terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones auditivas y, en los casos más graves, intentos de suicidio. Testigos presenciales, cuyos nombres han sido protegidos por décadas, afirman que hombres vestidos de negro, con un aspecto gélido y profesional, visitaban las máquinas semanalmente. No recolectaban monedas. En su lugar, abrían el panel trasero y extraían discos de datos, analizando la respuesta psicofísica de los jugadores. Se cree que Polybius era un experimento derivado del proyecto MK Ultra de la CIA, diseñado para probar algoritmos de modificación conductual a través de estímulos visuales estroboscópicos y mensajes subliminales insertados en los vectores del juego. La leyenda cuenta que las máquinas desaparecieron tan rápido como llegaron, justo después de que un niño sufriera un ataque epiléptico masivo que le provocó la muerte cerebral. Pero los archivos de la empresa Sinneslöschen nunca existieron en los registros mercantiles de Alemania ni de Estados Unidos. Lo que sí existe son los informes de desclasificación parcial que mencionan el uso de frecuencias de audio de 18.5 Hz, conocidas como la frecuencia del miedo.
capaces de generar una sensación de presencia invisible y pánico irracional en el ser humano. Polybius no era un juego, era un escáner mental. Y aunque hoy se cree que todas las unidades fueron destruidas, en las profundidades de la Dark Web circulan versiones que aseguran ser el código original recuperado de un prototipo militar. Sin embargo, Polybius fue solo el comienzo de cómo la tecnología podía usarse para quebrar la psique. Lo que sucedió años después en Japón, con una de las franquicias más grandes del mundo, llevaría el horror subliminal a una escala masiva, afectando a cientos de niños de una manera que la medicina moderna aún no logra explicar del todo. Nos trasladamos al 27 de febrero de 1996. Japón es el epicentro de un fenómeno global: el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde para la Game Boy. Millones de niños se sumergieron en el mundo creado por Satoshi Tajiri, pero pronto, un rumor perturbador comenzó a circular por los hospitales de Tokio y Osaka. Se hablaba del síndrome de Pueblo Lavanda. Según los reportes clínicos filtrados de la época, cientos de niños de entre 7 y 12 años comenzaron a sufrir migrañas severas, hemorragias nasales e irritabilidad extrema, después de llegar a una zona específica del juego. Pueblo Lavanda, el lugar donde descansan los restos de los Pokémon fallecidos. Lo que hace que este caso sea aterrador no es solo la atmósfera lúgubre, sino la composición técnica de su música. La melodía original, compuesta por Junichi Masuda, contenía lo que se denomina tonos binaurales y frecuencias de alta intensidad que solo los oídos jóvenes, aún no dañados por la edad, pueden percibir. Estas frecuencias, ocultas bajo una estructura musical discordante, supuestamente inducían estados de depresión profunda y ansiedad. Se dice que en la versión original japonesa, antes de ser editada para el mercado internacional, los picos de frecuencia eran tan agudos que provocaron que varios niños se quitaran la vida, colgándose en sus habitaciones o saltando desde edificios, siempre con el juego encendido en la pantalla de Pueblo Lavanda. Aunque Nintendo ha negado sistemáticamente estas muertes, investigadores independientes han analizado el espectrograma de la música original, encontrando imágenes ocultas en las ondas de sonido que forman el sprite del Unknown, un Pokémon que no aparecería oficialmente hasta la siguiente generación de juegos, formando la frase «Vete ahora». ¿Fue un error de programación o un experimento de ingeniería acústica para medir el impacto de las ondas sonoras en el cerebro infantil? Algunos ex empleados de Game Freak sugieren que la orden de incluir estas frecuencias vino de un consultor externo vinculado a la industria de la defensa. El misterio se profundiza al descubrir que las copias originales fueron retiradas silenciosamente y sustituidas por versiones con el audio modificado. Pero el daño ya estaba hecho. El código de Pueblo Lavanda dejó una cicatriz en la historia del gaming que nos recuerda que un simple juego puede susurrar órdenes directas a nuestro cerebro. Pero si crees que esto es lo más perturbador que ha salido de un estudio de desarrollo, espera a conocer el mensaje oculto en un título de Sega que parece invocar a una entidad que no pertenece a este mundo. Es el año 1993. La guerra de consolas entre Nintendo y Sega está en su punto más álgido. En este contexto, se lanza para la Sega CD un título que, a simple vista, parecía una joya tecnológica: Sonic CD. Sin embargo, oculto bajo una combinación de comandos en el menú de prueba de sonido, se encontraba uno de los mensajes más aterradores y perturbadores de la historia del software. Al ingresar el código FM46, PCM12 y DA25, la pantalla se tornaba oscura para dar paso a una imagen que ha quitado el sueño a miles de personas. Múltiples rostros distorsionados del erizo azul, con facciones humanas grotescas, ojos vacíos y una sonrisa malévola que parece mirar directamente al alma del jugador. El texto que acompaña esta visión dice en japonés: «La diversión es infinita con Sega Enterprises», firmado por alguien llamado Majin. Durante años,
Se nos dijo que Majin era simplemente el apodo del diseñador de paisajes Masato Nishimura, pero en el mundo del ocultismo japonés, Majin se traduce literalmente como demonio o Dios malvado. ¿Por qué una empresa multinacional permitiría que un mensaje tan siniestro, acompañado de una música discordante y asfixiante, fuera programado en un producto para niños? Expertos en psicología subliminal sugieren que la frecuencia sonora de esa pantalla específica, conocida como música de feria distorsionada, está diseñada para generar una respuesta de indefensión aprendida. Algunos testimonios de antiguos empleados de Sega en Japón, bajo estricto anonimato, han mencionado que el equipo de desarrollo experimentaba con rituales de privación sensorial para buscar inspiración. Lo más inquietante es que, según registros médicos en prefecturas rurales de Japón, se reportaron casos de parálisis del sueño masiva en niños que habían desbloqueado ese mensaje semanas antes. ¿Es posible que Sega estuviera probando un método de impronta visual para vincular la marca con un estado de shock emocional profundo? Esta imagen no es un error, es una firma. Una firma que sugiere que la diversión de las corporaciones no proviene del juego, sino del control absoluto sobre la mente del consumidor. Pero este mensaje, por muy visual que sea, no se compara con el horror real que se filtró desde las profundidades de la red en un juego que nunca debió salir de la Dark Web, un software que no solo contenía imágenes, sino que era una puerta de entrada para algo mucho más humano y peligroso. En el año 2015, un canal de YouTube llamado Obscure Horror Corner reveló la existencia de un juego que parecía sacado de una pesadilla digital, Sad Satan. Supuestamente recuperado de un foro de la Dark Web por un usuario anónimo, este título no tenía objetivos, ni niveles, ni enemigos. Era simplemente un laberinto de pasillos oscuros y sonidos ambientales insoportables. Pero lo que hizo que el FBI y las agencias de ciberseguridad pusieran su atención en él fueron los mensajes subliminales y las imágenes de un solo frame que aparecían de forma aleatoria. El juego contenía fotografías reales de escenas de crímenes, figuras políticas vinculadas a redes de abuso y audios distorsionados de Charles Manson y el asesino de culto polaco, junto con la voz de un locutor de radio de la BBC, Jimmy Savile, envuelto en escándalos de pedofilia tras su muerte. Sin embargo, el secreto más oscuro de Sad Satan no eran las imágenes, sino el código oculto en el ejecutable. Analistas de sistemas descubrieron que el juego funcionaba como un troyano de rastreo. Mientras el jugador se perdía en los pasillos de esta pesadilla, el software estaba recolectando datos de geolocalización, direcciones IP y archivos personales, enviándolos a un servidor externo que fue rastreado hasta una ubicación en el desierto de Nevada. Se especula que Sad Satan no era un juego, sino una herramienta de reclutamiento para una secta de la red profunda o un experimento de desensibilización al horror extremo. Los jugadores reportaron que, tras jugar solo unos minutos, sus computadoras comenzaban a comportarse de forma errática, mostrando mensajes de texto en el escritorio que mencionaban sus nombres reales y direcciones físicas. Algunos creen que el creador de Sad Satan quería demostrar que la verdadera oscuridad no está en el juego, sino en quien te está observando a través de la pantalla mientras lo juegas. El nivel de sadismo psicológico era tal que el juego fue borrado de casi todos los servidores públicos, pero su rastro sigue vivo en aquellos que se atrevieron a terminarlo y que hoy aseguran sentir que alguien o algo lo sigue desde las sombras de su propia casa. Y hablando de vigilancia y control gubernamental, nada supera el caso de un título de guerra masivo que contenía instrucciones reales para agentes durmientes, ocultas a plena vista de millones de jugadores. Viajamos ahora al año 2010. El lanzamiento de Call of Duty, Black Ops, rompió récords de ventas en todo el mundo. La trama, centrada en el lavado de cerebro y el proyecto MK Ultra, parecía ser simplemente una ficción histórica bien lograda. Pero la realidad superó a la narrativa. Dentro del juego, los jugadores podían acceder a una terminal de computadora secreta en el menú principal,
Al ingresar comandos específicos como SORC o DIR, se tenía acceso a archivos de texto que, para muchos, eran simples elementos de la ambientación. Sin embargo, investigadores de conspiraciones y excriptógrafos militares notaron algo aterrador. Muchos de esos documentos eran copias exactas de archivos desclasificados de la CIA sobre técnicas de interrogatorio y programación mental. Lo más perturbador ocurrió con la famosa estación de números que se escucha a lo largo del juego. Las secuencias numéricas recitadas por una voz monótona no eran aleatorias. Se descubrió que algunas de estas secuencias coincidían con frecuencias de radio reales que todavía operan hoy en día, como la misteriosa emisora rusa UVB-76, conocida como The Buzzer. Se dice que Activision, la empresa desarrolladora, recibió asesoría técnica de consultores de defensa que anteriormente trabajaron en operaciones psicológicas. El mensaje subliminal aquí no era visual, sino auditivo y estructural. El juego estaba diseñado para normalizar el concepto de agente durmiente y el uso de disparadores psicológicos. Algunos expertos sugieren que las luces intermitentes y los patrones de sonido en las misiones de interrogatorio de Alex Mason estaban calibrados para inducir un estado de hipnosis leve en el jugador, haciéndolo más receptivo a las sugerencias externas. En foros de veteranos de guerra y ufología, se discute la teoría de que Black Ops fue una prueba masiva para ver cuántas personas podrían ser activadas mediante códigos numéricos transmitidos a través de plataformas de entretenimiento global. Es posible que tú, al jugar, hayas recibido una instrucción que aún permanece latente en tu subconsciente, esperando una señal de radio real para activarse. La línea entre el juego y la guerra psicológica se ha borrado por completo, pero lo que viene a continuación desafía toda lógica humana, pues involucra una secta real que utilizó uno de los juegos más populares de la historia para expandir su mensaje de fin del mundo. En el año 2013, un extraño juego de rol independiente llamado Kanye Quest 30 apareció en los rincones más profundos de los foros de descarga. Lo que parecía ser una parodia satírica sobre el rapero Kanye West escondía, en realidad, una de las puertas de entrada más perturbadoras a una secta real conocida como ascensionismo. Si el jugador escribía la palabra Ascend en un cuadro de diálogo específico, el juego se transformaba por completo. La música alegre desaparecía para ser reemplazada por un zumbido de baja frecuencia que, según expertos en psicoacústica, está diseñado para inducir un estado de trance ligero. En este nuevo nivel oculto, el jugador se enfrentaba a una serie de preguntas extremadamente personales y perturbadoras. No eran simples acertijos de un videojuego, eran protocolos de evaluación psicológica utilizados por grupos coercitivos. Los mensajes subliminales aquí no eran destellos de imágenes, sino anclas lingüísticas, frases diseñadas para quebrar la voluntad y sembrar la semilla de la duda sobre la realidad física. El rastro de este juego llevó a investigadores digitales hasta un sitio web vinculado a una organización que promovía la ascensión espiritual a través de la despersonalización. Lo más aterrador es que se reportaron casos de usuarios que, tras completar esta sección oculta, comenzaron a recibir correos electrónicos anónimos con sus direcciones físicas exactas y detalles de sus vidas privadas que nunca habían compartido en la red. ¿Cómo podía un simple archivo ejecutable saber quién estaba detrás de la pantalla? Algunos creen que el juego era un caballo de Troya, diseñado para filtrar individuos altamente sugestionables y reclutarlos para experimentos de vida comunitaria en ubicaciones no reveladas de los montes Apalaches. El drama humano detrás de aquellos que ascendieron y nunca volvieron a contactar con sus familias es un expediente que el FBI mantiene bajo la etiqueta de desapariciones voluntarias. Pero quienes hemos analizado el código de Kanye Quest sabemos que no hubo nada voluntario en ese proceso de reprogramación mental. Pero si crees que una secta digital es el límite, espera a escuchar cómo la arquitectura misma de tu hogar fue mapeada por una entidad que sabe exactamente qué haces cuando crees que nadie te ve.
hablemos de una de las franquicias más exitosas de la historia, Los Sims. Detrás de la fachada de un simulador de vida colorido y divertido, se esconde uno de los proyectos de recolección de datos y modelado conductual más ambiciosos jamás financiados indirectamente por agencias de inteligencia. En el año 2007, surgieron informes filtrados que vinculaban a Electronic Arts con subcontratistas de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, conocida como DARPA. El objetivo era el desarrollo de lo que se denomina el simulador de mundo sentiente. Los Sims no es solo un juego, es un motor de pruebas de ingeniería social. A través de mensajes subliminales incrustados en los iconos de deseos y necesidades, el juego entrena al cerebro humano para responder a estímulos de consumo masivo y obediencia civil. Pero hay algo mucho más oscuro. En ciertas versiones de Los Sims 2 y Los Sims 3, se descubrieron archivos de audio ocultos en el lenguaje inventado del juego, el Simlish. Al revertir estas pistas de audio, se pueden escuchar frases en inglés y ruso que repiten comandos de autolesión y desesperanza. Algunos jugadores reportaron que, tras sesiones prolongadas de juego, experimentaban una extraña sensación de desapego de su propia realidad, un fenómeno conocido como efecto de transferencia de juego, pero llevado a un nivel patológico. ¿Es posible que estemos siendo entrenados para aceptar una vida de vigilancia total y rutinas preestablecidas? En 2011, un analista de sistemas en San Francisco afirmó haber encontrado un script que activaba la cámara web del usuario de forma silenciosa cada vez que el Sim realizaba una acción íntima o violenta. El morbo de esta vigilancia no era para una red de voyeristas, sino para alimentar un algoritmo de predicción de comportamiento humano que hoy es utilizado por gobiernos para anticipar disturbios sociales. Estamos alimentando a la bestia con cada clic, y el precio de nuestra diversión es la entrega total de nuestra privacidad psicológica. Sin embargo, existe un dispositivo que llevas en el bolsillo ahora mismo que llevó este experimento a las calles, convirtiendo el mundo entero en un tablero de ajedrez para una inteligencia artificial que busca el control total. El 6 de julio de 2016, el mundo cambió con el lanzamiento de Pokémon Go. Millones de personas salieron a las calles, hipnotizadas por sus pantallas, buscando criaturas virtuales. Pero detrás de la fiebre por atraparlos a todos, se ocultaba una operación de mapeo y vigilancia masiva, vinculada directamente a la CIA a través de su brazo de inversión, In-Q-Tel. El fundador de Niantic, John Hanke, había dirigido anteriormente Keyhole Inc., una empresa de mapeo geoespacial financiada por la comunidad de inteligencia. Pokémon Go utilizó mensajes subliminales visuales, la ubicación estratégica de Pokéstops y gimnasios para dirigir flujos humanos hacia áreas específicas. Se documentaron casos donde el juego invitaba a grandes multitudes a congregarse cerca de instalaciones gubernamentales, zonas de conflicto o propiedades privadas de interés para la seguridad nacional. El mensaje oculto aquí era la gamificación del espionaje. Cada vez que encendías la cámara para capturar un Pokémon, estabas enviando datos de telemetría, imágenes en tiempo real y coordenadas GPS de alta precisión de lugares donde los satélites de Google Maps no pueden llegar. El interior de tu casa, pasillos de centros comerciales y oficinas restringidas. Pero el drama real ocurrió cuando se descubrió que los servidores del juego contenían algoritmos de modificación de comportamiento en tiempo real. Llegamos al final de este descenso al abismo digital, con el caso que, según los expertos en ciberguerra, representa la culminación de todos los experimentos anteriores. En el año 2005, dentro del ecosistema de World of Warcraft, ocurrió un evento que hasta el día de hoy es estudiado por el FBI, el CDC y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el incidente de la sangre corrupta. Lo que comenzó como un error de programación en una mazmorra se convirtió en una pandemia virtual que aniquiló a millones de personajes en cuestión de días. Pero lo que pocos saben es que, tras el caos,
Se descubrió que el código de la sangre corrupta contenía una serie de algoritmos de comportamiento idénticos a los utilizados en simulaciones de guerra bacteriológica de alto nivel. Se rumorea que Blizzard Entertainment, bajo presión de agencias federales, permitió que el virus se propagara para observar cómo reaccionaba la población ante una amenaza invisible y mortal. Analistas de la Dark Web han filtrado documentos que sugieren la existencia de un parche oculto en las versiones más recientes de los juegos de mundo abierto más populares, un archivo denominado Protocolo 1221. Este mensaje subliminal no es visual ni sonoro, sino estructural. Está diseñado para condicionar al jugador a aceptar estados de sitio, racionamiento de recursos y vigilancia biométrica como parte de una mecánica de juego necesaria. El morbo alcanza su punto máximo al descubrir que, en los términos y condiciones que todos aceptamos sin leer, existe una cláusula que permite el uso de nuestros datos psicométricos para modelado de respuesta ante crisis globales. Estamos hablando de que tu consola o tu PC no solo te está entreteniendo, sino que está enviando un informe detallado sobre si eres un individuo obediente o un potencial insurgente en caso de un colapso social real. Los nombres de los ingenieros que desarrollaron estos algoritmos han sido borrados de los créditos de los juegos, y muchos de ellos ahora trabajan en empresas de biotecnología y neurociencia vinculadas al proyecto Neuralink. Es posible que el gran reset del que tanto se habla en los foros de conspiración no sea un evento político, sino una actualización de software que se activará en tu cerebro a través de la próxima gran franquicia de videojuegos. La sangre corrupta fue el ensayo general. El estreno está más cerca de lo que imaginas, y el mensaje final está oculto en el parpadeo de tu monitor en este preciso instante. Hemos llegado al final de este registro, pero lo más perturbador no es lo que acabas de escuchar, sino lo que está ocurriendo en este preciso momento. Mientras procesas la información de estos 5 casos en registro de lo prohibido, detente un segundo y observa el dispositivo que tienes frente a ti. Esa pantalla, ese espejo negro del que tanto se habla, es el conducto perfecto para una frecuencia que no puedes ver, pero que tu sistema nervioso central está absorbiendo ahora mismo. La verdadera conspiración no es que existan mensajes ocultos en los píxeles, sino que hayamos aceptado, de manera voluntaria, introducir en nuestros hogares y en nuestras mentes los caballos de Troya más sofisticados jamás creados. Los videojuegos, las redes sociales y este mismo video son parte de un ecosistema de estimulación constante diseñado para que pierdas la capacidad de distinguir entre tu propia voluntad y el condicionamiento externo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes esa extraña inquietud después de una larga sesión de juego? ¿O por qué este tipo de historias generan en ti una mezcla de pavor y una adicción inexplicable? No es curiosidad, es una respuesta programada. Los nombres, las fechas y los proyectos que hemos mencionado hoy son solo las grietas en una estructura de control que es casi perfecta. Al apagar este video, el experimento no termina. Simplemente entra en su fase de latencia. Quizás en unos años, una señal de radio o un patrón de colores en una pantalla activará algo que fue implantado en ti mientras creías que solo te estabas divirtiendo. En registro de lo prohibido, te entregamos las piezas del rompecabezas, pero tú eres quien debe decidir si quieres seguir encajando en el molde que han diseñado para ti. Mira a tu alrededor, escucha el silencio de tu habitación y pregúntate, ¿ese zumbido eléctrico que escuchas de fondo es solo interferencia? ¿O es el sistema enviándote una nueva actualización? Gracias por acompañarnos en esta incursión a lo desconocido. Si valoras tu capacidad de pensar por ti mismo, suscríbete y mantente alerta. Soy Registro de lo Prohibido, y te aseguro que la próxima vez que presiones el botón de encendido, ya no serás el mismo. El juego apenas comienza, y tú ya perdiste la primera partida.